una serie de materiales que transmiten de una forma más fácil la electricidad, mientras que otros eh, hacen un poco más difícil el trabajo. Los electrones más cercanos al núcleo están por las fuerzas de atracción del núcleo. Pasa como los planetas, ¿verdad? Que las fuerzas de atracción cerca del núcleo son mayores. Entonces, como pasa con el universo, ¿verdad? Los planetas que están cerca del Sol o sea, tienen más fuerza de atracción que los que están más lejanos al Sol, por la masa del elemento que está a su alrededor. Entonces, en aquella sustancia en la que es muy fácil arrancar de sus átomos los electrones más externos, o sea, los que están fuera, ya están más externos, estos se comportan como si fueran libres y pueden moverse por el material casi sin dificultad. Estos materiales, como lo son la mayoría de los metales, ¿verdad? Como es el oro, la plata y el cobre, ¿verdad? Se dice que son conductores de electricidad, que facilitan el transporte, ¿verdad? De protones, electrones, ¿verdad? Que son los componentes del átomo. Y para que el átomo sea neutro, tiene que tener la misma cantidad de electrones y de protones. La electrización. ¿Qué es la electrización? La electrización, como uno de los términos que nosotros hicimos, ¿verdad? Una investigación donde habían varios términos. La electrización de la sustancia conductora puede realizarse por frotamiento, contacto o inducción. Cuando nosotros decimos formas de electrización, hay formas por frotamiento, contacto o inducción, ¿verdad? En todos los procesos, la carga se conserva. Y este hecho enunciado por Franklin, ¿quién fue Franklin? Benjamin Franklin, ¿verdad? Constituye una de las leyes empíricas de los fundamentos de la naturaleza. Entonces, empírica, ¿qué quiere decir empírica, verdad? Puede ser que algunas leyes estén teóricamente establecidas, pero otras, ¿verdad? Solamente están de una manera expresiva, ¿verdad? Expresadas de una forma en la que todo el mundo utiliza ese término o esa relación, ese enunciado, y lo toma como verdad. Un gran número de experimentos han demostrado que la carga eléctrica solo aparece en la naturaleza en cantidades que son múltiplos de una unidad fundamental de carga. Por ejemplo, nosotros para trabajar eh, con términos, ¿verdad? Eléctricos, nosotros para trabajar lo que es electricidad, nosotros debemos, ¿verdad? Conocer ciertas cosas, como por ejemplo la carga de un electrón, de un protón, eh, y cómo nosotros sacamos el término de fuerza eléctrica. En el sistema internacional la unidad de cargas es el coulombio, ¿verdad? Que equivale a la carga eléctrica de 1,6 trillones de electrones, 6,24, ¿verdad? Por 10 a la 18 electrones. Ese es el valor de un coulombio, ¿verdad? Como se le dice a la unidad de carga, ¿verdad? En español. Otra unidad muy usada es el microcoulombio, ¿verdad? Es igual a 10 a la menos 6 coulombio, ¿verdad? Entonces, también es importante, ¿verdad? Que nosotros tengamos, ¿verdad? Vamos a trabajar con esto que también está allí, ¿verdad? De una manera, eh, diríamos que teórica, ¿verdad? Pero para entender un poco de teoría, nosotros debemos relacionarnos o tener en cuenta eh, muchas cosas. Primero que la fuerza eléctrica, ¿verdad? Si nosotros hablamos de inducción, de frotamiento, ¿verdad? Debemos entrar un poquito más allá, no solamente decir que aprendieron de la ley de Coulomb, ¿verdad? Solamente la fórmula y no aplicamos, por lo menos un ejemplo. Los factores que intervienen en la ley, ¿verdad? Según esta ley, la fuerza es proporcional
al producto de las cargas divididas entre el cuadrado de la distancia que las separa. Entonces, si yo tengo dos cargas, ¿verdad? Dos cargas separadas por una distancia, esa distancia va a ser mi radio, ¿verdad? La distancia. Entonces, esta carga va a tener un valor y esta carga va a tener otro valor. Yo puedo conocer la fuerza eléctrica que se ejerce sobre esas dos cargas, ¿verdad? Conociendo el radio y el valor de las dos cargas. Eso es lo que trata la ley de Coulomb, ¿verdad? El campo eléctrico asociado a una carga aislada o a un conjunto de cargas es aquella región del espacio en donde se dejan sentir sus efectos. Entonces, donde donde interactúa la carga eléctrica, ¿verdad? Es conocido como un campo eléctrico, como si dijéramos un campo de concentración, es un campo en donde hay una variedad de objetos o personas, en ese caso, carga eléctrica, descarga eléctrica, por eso se llama campo eléctrico. Entonces nosotros, ¿verdad? En cuenta que lo principal para todo eso, antes de ir para allá, la carga de un electrón que es importante a veces porque puede ser que, eh, no, como les digo, nosotros tengamos, eh, les demos un dato de la carga de un electrón y ustedes digan, bueno, ¿cuál es la carga de un electrón? También eso lo pueden investigar. Es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Es una carga de tipo negativo, la carga es negativa. Entonces, por ejemplo, si ustedes le dicen la carga de una carga de tanto, ¿verdad? De 1,6 por 10 a la 15 coulomb, ¿verdad? Está situada a 15 metros. 15 metros es algo exagerado, pero igual puede estar situado, ¿verdad? O podríamos decir a 0,15 metros, ¿verdad? De, de un electrón. Ya para no les dan la carga del electrón, pero ustedes, ¿verdad? Como es un dato conocido, ya ustedes pueden usar la carga que el electrón tiene. Entonces, también como sucede con las cargas, ¿verdad? Las fuerzas, las, las cargas, si son los signos contrarios, ¿verdad? Tienen cargas contrarias, se van a atraer y si no, se repelen. Esta es la ley de Coulomb, ¿verdad? En donde, ¿verdad? Se tienen en cuenta dos, tres, cuatro, cinco datos importantes. Fuerza, la constante, ¿verdad? Eléctrica, la carga 1, carga 2 y el radio, que es la distancia que separa las cargas. La fuerza F es repulsiva si las cargas son del mismo signo y es atractiva si las cargas son del signo contrario. Entonces es importante eso, ¿verdad? Entonces aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Si son de signo contrario, ¿verdad? Si distintos signos se atraen, signo igual se repelen, ¿verdad? Y tenemos un pequeño ejemplo aquí. Eh, es importante, ¿verdad? Que ustedes, por aquí creo que les puse si no fue que se borró. Esta letra que está aquí, acá, acá, tiene un valor que es el siguiente. Sería 9 por 10 a la 9, ¿verdad? Vamos a insertar el valor para tener en cuenta. Eh,
¿Qué sucede? No podemos editarlo. Ok. Ponemos aquí. ¿Verdad? 9. 10 a la 9, ¿verdad? Y acá la unidad que va al final es importante. Recuerden de eso. No es cualquier unidad, ¿verdad? Porque al final yo tengo que, si estoy trabajando con fuerza eléctrica, ¿verdad? Yo necesito encontrar, ¿verdad? Trabajar con la fracción aquí. Es importante llevar algo al cuadrado, metros al cuadrado, y aquí sería, ¿verdad? Newton, ¿verdad? Y acá también tenemos un valor que va al cuadrado. Vamos a copiar este mismo. Vamos a poner la C. Y ese es el valor de la constante K. Ese valor siempre va a ser el mismo. Siempre. Entonces, debemos tener en cuenta eso siempre que vamos a hacer un problema. ¿Verdad? Tenemos la ley, la expresión, ¿verdad? Matemática de la ley de Coulomb. Tenemos un dato que es la constante, ¿verdad? Eléctrica, que ya es una constante, siempre se va a utilizar. Y aparte de eso, debemos conocer el valor de una de las dos cargas y la distancia que las separa si vamos a buscar la fuerza. Como el ejemplo que está aquí. Dice, dos esferas, cada una con carga de 3 micro, ¿verdad? Eso es micro coulombio. Están separadas por 20 milímetros, 20 milímetros. Entonces, si nosotros tenemos 20 milímetros, nosotros debemos transformar eso a metros, ¿verdad? Porque el metro, obviamente, nosotros estamos viendo un metro arriba, ¿verdad? Al cuadrado, y eso nosotros necesitamos que las unidades estén, o sea, sean las mismas unidades, metro y coulomb, que son las que se utilizan. Obviamente, cuando nosotros buscamos una fuerza eléctrica y dice, están separadas por 20 milímetros, ¿cuál es la fuerza de repulsión entre ellas? Repulsión, acuérdense que como las dos cargas son positivas, la fuerza es de repulsión. Si no hubiese sido negativa y la otra positiva, entonces la formática de la ley, ¿verdad? La constante por la carga 1 por la carga 2 entre el radio al cuadrado, que es la distancia que separa las dos cargas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar. Recuérdense que más acá nosotros hablamos de las unidades, ¿verdad? Que se utilizan, ¿verdad? Los prefijos, cuando hablan de micro es por 10 a la menos 6. A veces no le van a decir micro, o sea, solamente le escriben el mu, la letra que, que abrevia, ¿verdad? La expresión, el prefijo. Entonces, ustedes tienen que colocarle el por 10 a la menos 6, ¿verdad? Ahí está la unidad que es Coulomb. Entonces, 3 por 10 a la menos 6, las dos son de 3 por 10 a la menos 6. Yo las reemplazo en la fórmula y el radio. Nosotros tenemos que transformar el radio, ¿verdad? De 20 milímetros a metros, sería 0,02 metros. Como va al cuadrado, ¿verdad? Entonces nosotros, ya esto es cuestión de cálculo. Todo esto yo lo introduzco en mi calculadora, ¿verdad? Y voy a traer y me va a dar la fuerza eléctrica que es igual a 2,2, ¿verdad? 5 newton. Entonces ese es un ejemplo de cuando yo tengo que buscar la fuerza.
También, ¿verdad? Se pueden dar casos, vamos a ejemplificarlo un poco, cuando nosotros estamos trabajando con la fuerza, ¿verdad? De la fuerza. Ahora, si nos piden sacar una carga, ¿verdad? Una carga, una de las cargas, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Es importante. Cuando nos habla una de las cargas, dicen la carga uno, la carga 2, ¿verdad? Nosotros debemos tener algo claro, ¿verdad? ¿Cuál es la carga que vamos a buscar? Eh, si nosotros vamos a buscar una carga, ya sea Q1 o Q2, ¿verdad? Q2 o Q1 está en la parte superior, ¿verdad? Y como yo necesito despejar una carga, ¿verdad? Si voy a buscar cargas, yo y tengo la fuerza eléctrica, yo paso el radio, ¿verdad? Al cuadrado, multiplicando a la fuerza, y pasaría acá la constante y la carga 1 pasaría dividiendo a la fuerza y el radio. De esta forma, esta sería la expresión si yo voy a buscar una carga. Ahora bien, si la cosa es diferente, ¿verdad? Y yo tengo que buscar, por ejemplo, bueno, vamos a decir que yo quiero encontrar la distancia que separa las cargas cuando tengo la carga, el valor de las dos cargas y la fuerza eléctrica, ¿verdad? Si yo tengo el valor de las cargas, tengo el valor de las cargas, ya voy por allá. Si yo tengo el valor de las cargas, tengo el valor de la fuerza eléctrica, yo necesito encontrar mi distancia que separa las cargas, yo simplemente voy a despejar R, como yo despejo R, ¿verdad? De la siguiente manera. ¿Verdad? La constante, ¿verdad? A la constante por la carga 1 por la carga 2 entre las tres formas de despejar si yo voy a utilizar cualquiera de los casos, ¿verdad? Esta presentación se la voy a enviar a ustedes para que la tengan, ¿verdad? Entonces, la carga, entonces, tengo constante por la carga radio al cuadrado en la distancia que separa las cargas. Cuando voy a buscar una de las cargas,